Muy bien, vamos entonces a estudiar ahorita lo que es la parte, vamos a continuar con el correcto uso de los dones en la iglesia local. Y vamos a hablar acerca de la autoridad en la iglesia, ¿verdad? La autoridad en la iglesia, que es bien interesante, bien importante, porque podemos sacar muchas aplicaciones aquí de la 1 Corintios capítulo 14, de lo que estaba ocurriendo allí. Podemos sacar muchas aplicaciones para la vida actual, ¿verdad? De la iglesia local. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dirija por medio de esta enseñanza. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por la oportunidad de poder estar en tu presencia, Señor, aquí como cuerpo. Podemos realmente experimentar, Señor, el poder de tu Espíritu. Gracias por tu presencia y depositar en estos vasos frágiles de barro, Señor, tu Santo Espíritu. Desde el momento que pusimos nuestra fe en Jesucristo, por la obra completa que hizo en la cruz, por nuestros pecados y su resurrección. Te pido, Padre, que tú nos hables, habla a tu iglesia, Señor, y entonces que nosotros podamos tener la debida edificación a través de tu santa palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos la palabra de Dios, Señor, la cual nos ayuda en este mundo de oscuridad a que nuestras lámparas estén alumbradas, Señor, y podamos nosotros discernir claramente lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces vamos allí a 1 Corintios capítulo 14. Y si por favor, hermano, me puede leer del versículo 34 al 40. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Muy bien, entonces hasta ahora hemos visto en el versículo 27 al 33, allí de 1 Corintios 14, hemos visto pues que hay un orden cuando se interpretan las lenguas y también cuando se hace la profecía, ¿verdad? Y vemos entonces que el hablar e interpretar junto con el juicio, en este caso diacrino, la evaluación o examinación del mensaje, se debía hacer de una forma ordenada, ¿cierto? Pero ¿qué estaban haciendo ellos? Ellos no están haciendo este orden, ¿verdad? Obviamente no estaban siendo controlados por el Espíritu Santo. Por eso hizo el énfasis en el amor, que es el don por excelencia, que Dios nos ha dado, el fruto del Espíritu Santo, el amor, el cual puede controlar y puede gobernar sobre nuestros dones espirituales para que se haga de una forma ordenada. Entonces, vemos aquí que no deben de haber más de ¿qué? De 3 oradores en una reunión, y que cada mensaje debe ser interpretado y evaluado en orden. Si no estaba presente un intérprete, el que hablaba en lengua debía de ¿qué? De guardar silencio. Debía de guardar silencio. ¿Sí? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Si había una persona que hablaba en lenguas, ¿verdad? Pero si esta persona tenía el don de hablar en lenguas, pero no conocía la interpretación, no tenía el don de interpretación. Él hablaba a Dios, oraba a Dios, dice la palabra de Dios. Las lenguas estaban conectadas con la oración, según veo los contextos, y también quizás con la alabanza, ¿verdad? Con la alabanza, obviamente alababan a Dios, como pasó en Hechos capítulo 2. Entonces ellos hablaban a Dios, pero muchos de ellos no sabían lo que estaban diciendo. Ahora, glorificaban a Dios y ellos realmente le daban gracias a Dios por el don. Fue algo que recibieron desde el momento que fueron salvos, ¿verdad? Pero dice Pablo que si no había intérprete, y obviamente lo que realmente dejaba en claro es que obviamente la persona no podía interpretarlo. Tenía 2 opciones: pedirle al Señor que le dé interpretación o que guardara silencio, ¿verdad? Guardara silencio. O que hablara a Dios él individualmente, pero no en la congregación. Ahora, si la persona tenía el don de interpretación, podía ¿qué? Interpretar la lengua, podía hablarla e interpretarla. Entonces de esa manera la iglesia se edificaba ¿qué? Escuchando lo que él estaba orando a Dios, ¿cierto? Y también se edificaba en lo que estaba glorificando a Dios, pero acordémonos que la lengua era hablando a Dios, mientras la profecía era Dios hablando a los hombres a través de ¿quién? Del profeta, ¿sí? El profeta era simplemente ¿qué?
un autoparlante, ¿verdad? Entonces era claro que eso es lo que estaba ocurriendo y tenía que haber un orden en la iglesia. Ahora, ¿por qué es importante eso? Mire lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, el 19 al 21. 1 Tesalonicenses 5, el 19 al 21, 19 al 21, ¿sí? No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Ahí está, claramente. Entonces, esto nos deja saber en un sentido que dice no apaguéis al espíritu, ¿cierto? Lo que faltaba era orden en la iglesia de Corinto, ¿cierto? Y entonces no debían de apagar el espíritu y así no menospreciáis las profecías, examinarlo todo, diacrino, ¿verdad? Retenerlo todo, retener lo bueno. ¿Por qué? Porque habían cosas que se decían que quizás no eran buenas, hermano, ¿sí? Ahora, nosotros ahora en la iglesia no tenemos que acudir a profetas, ya tenemos la profecía escrita, amén. Y debemos de atender a ella, porque ya está escrita. Pero en ese tiempo ellos tenían que examinarlo todo y retener lo bueno, porque por eso necesitaban 2 o 3 que juzgaran a ver si lo que estaba diciendo aquel era cierto. Entonces era bien interesante ver eso, el orden de esto, ¿no? Ahora, ¿por qué se evaluaban los mensajes? ¿Sabe por qué se evaluaban los mensajes? Para evaluar si verdaderamente el orador había comunicado la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Acordemos que habían unos que hablaban y decían que Jesús anatema. Estaban maldiciendo a Jesús, ¿verdad? Obviamente tenían que examinarlo todo. Ahora ellos estaban tolerando esa clase de enseñanza. Se pueden imaginar ustedes la carnalidad en que andaba la iglesia de Corinto, ¿verdad? Impresionante. Por eso también el Señor les dio otro don, que llama el don de discernimiento. 1 Corintios 12:10 dice discernimiento de espíritus, ¿cierto? Entonces podían discernir muy bien si lo que estaba diciendo era de Dios. Entonces bien interesante eso. Ahora nosotros también tenemos que hacer eso ahora en la era de la iglesia y podemos discernir si alguien está diciendo algo que es cierto o no, porque tenemos la palabra completa. Esta es la que examina si el mensaje que yo estoy diciendo o cualquier otra persona está diciendo está escrito o no está escrito. Entonces usted tiene la palabra de Dios en sus manos. Ahora, vemos entonces que en la 1 Corintios 14, del 34 al 40, hay unos mandatos finales de Pablo para el orden en la iglesia. 1 Corintios 14, del 34 al 35, por favor lo lees. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces vemos que Pablo emitió ahora una norma concerniente a la conducta de la mujer en la iglesia local, ¿sí? En la iglesia local. Vamos a ver en detalle esto, ¿no? 1 Corintios 14, 13a nos dice, vuestras mujeres callen, ¿cierto? En el griego está mejor interpretada la Biblia de las Américas. Dice, guarden silencio. Está mucho mejor ahí. Guarden silencio, ¿cierto? También lo vemos en el versículo 28. Mira lo que dice el versículo 28. Dice allí, y si no hay intérprete, hablando de qué? Básicamente que habla en lengua, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Obviamente está asumiendo de que él mismo, el que está hablando en lenguas, tampoco sabe la interpretación, ¿sí? Por lo tanto, había un orden. La mujer entonces también debía de guardar silencio, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios allí? En el contexto estamos viendo en el versículo 32, ¿cierto? En el versículo 32 vemos allí claramente, dice, y los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quién? A los profetas. Veamos el contexto muy bien en que está hablando el apóstol Pablo. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quién? A los profetas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es uno de los frutos del Espíritu Santo? Es la templanza. ¿Qué es la templanza? Es el dominio propio, ¿cierto? Entonces Pablo está exhortando a los profetas y le está diciendo que ellos mismos pueden controlar su don. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De amor y dominio propio. También nos dice la palabra de Dios. Entonces era obvio de que cuando una persona manifestaba, un profeta en ese tiempo manifestaba supuestamente un mensaje de Dios, pero si no manifestaba dominio propio y hablaban a la vez uno y otro, pues mostraba claramente de que ¿qué? De que estaban caminando según la carne y no según el Espíritu. Y lo que traía era confusión en la congregación, ¿sí? Confusión en la congregación. Entonces, vemos ahí eso primero. También vemos claramente
En el versículo 33 dice allí la palabra de Dios, ¿lo puede leer, hermano, el contexto? El 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Es un Dios de claridad, de orden, ¿cierto? Así como en Génesis, la tierra estaba desordenada y vacía y Dios comenzó a darle orden a todo aquello, ¿verdad? Para formar la vida sobre la tierra. Entonces, lo mismo es en la iglesia local. Ellos no tenían paz ahí, había mucho desorden por ese tipo de carnalidad que estaba pasando. Los dones espirituales estaban siendo gobernados básicamente por la carne y no por el Espíritu Santo. Entonces vemos claramente, como dice la palabra allí, en el versículo 33, si Dios tenía el control de los oradores, entonces no debían de haber ni competencia ni contradicción entre los mensajes, ¿verdad? No debía haber ninguna competencia o contradicción del todo, porque si es de Dios, Dios va a dar el orden, ¿no es así? Si estaban siendo dominados por el amor, que es el fruto del Espíritu Santo, habría un orden para hablar. El uno se esperaría antes de dar su mensaje para que el otro después hablara, y lo harían por turnos, como decía Pablo, pero no estaban haciendo así, ¿sí? Había competencia, había contradicción de mensajes. Entonces, ¿cuál de ellos es de Dios? ¿El que está diciendo aquel profeta o aquel otro profeta? Sí, es lo que estaba trayendo en la iglesia una gran confusión, hermano, ¿sí? Una gran confusión. Ahora, si los oradores estaban manufacturando sus mensajes, entonces habría confusión y ¿qué? Y contradicción, ¿cierto? Entonces, eso es lo que faltaba. Faltaba que ellos fueran controlados por el amor de Dios, de tal manera de que el amor de Dios les hacía, el amor es paciente, ¿cierto? El amor no busca lo suyo, sino el bien de los demás. Estarían pensando en los demás en el orden de la iglesia. Y habría realmente una buena edificación de parte de Dios, ¿sí? Entonces, el contexto bajo el cual Pablo llega al versículo 34 a decir, vuestras mujeres callen en las congregaciones, ¿sí? Ese callen en las congregaciones viene del griego sigao, que significa guardar silencio o guardar compostura. Compostura. ¿Qué es lo que estaba pasando allí? Era que las mujeres no se estaban sujetando a la autoridad de la iglesia. Ahí ese es el asunto, a la autoridad de la iglesia. Y vamos a ver eso en detalle, hermano. Es bien, bien importante. A la autoridad en la iglesia local, en la congregación. Guardar silencio o guardar compostura en las congregaciones, decía Pablo básicamente. Pablo ya había permitido que las mujeres oraran y profetizaran, o sea que no estaba hablando de que no podían decir una sola palabra. Miremos lo que dice, por favor, hermano, lo puede leer. Este es 1 Corintios 11, 5, por favor. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Si ve, Pablo está allí exhortando a la mujer porque estaba con la cabeza descubierta, como estudiamos ya eso después, ¿verdad? El problema no era que la mujer orara o profetizara, ella podía hacerlo, ¿verdad? Ese no era el problema, ¿sí? Orar, la mujer puede orar en la congregación, o sea que sí podía hablar, ¿sí? O sea, lo que está hablando aquí es que no estaba guardando compostura, no estaba sujetando la autoridad, estaba usurpando la autoridad, de cierta manera, ¿verdad? Entonces, eso eran manifestaciones de la carnalidad que estaba pasando en la iglesia de Corintio, ¿cierto? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:11, por favor? 1 Timoteo 2:11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Con toda sujeción, o sea que tiene que ver con la autoridad en la iglesia. Lo mismo hoy en las iglesias locales, ¿cierto? La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Lo mismo los hombres, tenemos que sujetarnos ¿a quién? A la palabra de Dios, debemos sujetarnos a la cabeza que es Cristo, ¿sí? Sujetados los unos a los otros en el Señor, debemos de sujetarnos. Ahora, entonces dice allí que vuestras mujeres callen o guarden silencio, ¿cierto? En las congregaciones, esto no significaba un silencio absoluto, sino más bien que no debían haber ¿qué? Desafíos o cuestionamientos de lo que se dijo durante el servicio de la iglesia o reunión organizada, ¿sí? Y eso es lo que estaba ocurriendo, grandes desafíos y cuestionamientos de lo que se estaba quizás profetizando o de lo que se estaba diciendo cuando había intérprete de las lenguas, ¿verdad? 1 Corintios 14, 13b nos dice la palabra de Dios allí,
Dice, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Porque no les es permitido hablar, dice Pablo. Se refiere a no asumir autoridad en la enseñanza o el liderazgo en la iglesia. ¿Sí? 1 Timoteo 2:12, por favor. Primera Timoteo 2:12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Guardar silencio, ¿verdad? Entonces, nuevamente, nos habla la palabra de Dios allí acerca de la autoridad en la iglesia. Y vamos a ir más en detalle y por qué y todo esto, ¿no? 1 Corintios 14:13 dice, sino que estén sujetas. Pablo, en esencia, les pidió que con humildad tomaran voluntariamente un lugar de subordinación, ¿cierto? Y ya lo vimos en 1 Timoteo 2:11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. La palabra sujetas en realidad es en realidad un concepto activo y no es un término de la pasividad o la condescendencia, ¿sí? Por lo menos, miren lo que dice Santiago 4:7, dice, someteos pues ¿a quién? A Dios. Someteos pues a Dios. 1 Timoteo 3:11, por favor, ¿lo puede leer? 1 Timoteo 3:11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Fieles en todo. Fieles en todo incluye también, ¿qué, hermanos? Fieles en todo, no solamente fieles en su casa, sino también fieles en todo lo que sea autoridad, tanto en su casa como en la iglesia. A su marido como a las autoridades de la iglesia, ¿sí? Esta palabra sujetas era un término militar que significa ocupar su lugar en rango, estando plenamente dispuestos para la batalla y esperando órdenes de su comandante. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, como había dicho, ¿no? 1 Corintios 14:13d dice, como también la ley lo dice. Esto se puede entender de dos maneras, ¿cierto? Esto se puede entender de dos maneras. La primera, esto podría referirse a las escrituras del Antiguo Testamento que hablaron del rango de la creación en Génesis 2:18 y la consecuencia de la caída, Génesis 3:16 y 1 Timoteo 2:13-15. Veamos entonces lo que dice Génesis 2:18, por favor. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahí está, le haré ayuda idónea para él, o sea que la mujer fue hecha a causa del hombre, ¿cierto? A causa del hombre y no viceversa. Ayuda idónea, dice la palabra. Ese es el orden que Dios hizo una vez en la creación perfecta, ¿verdad? Cuando creó a Adán y Eva. Génesis 2:18. Y la consecuencia de la caída la encontramos en Génesis 3:16, por favor. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Sí, y él se enseñoreará de ti, ¿cierto? Ahora, esa es la parte negativa, ¿verdad? Usted ve la parte positiva, ¿en dónde? Cuando hizo a la mujer a su imagen y semejanza, ¿verdad? ¿Cómo? Sacándola a través de la costilla de Adán, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí? La palabra de Dios dice que la mujer provino ¿de quién? Del varón, ¿cierto? Pero los dos son tan necesarios, ¿por qué? Porque el varón no es sin la mujer, porque el varón también provino de la mujer, ¿sí? Es clarito, imagínense, ¿de dónde salió el primer hijo? De la mujer, ¿verdad? Entonces, el uno es necesario con el otro, pues será una sola carne. Pero Dios dio un orden de autoridad, colocó al hombre como cabeza, ¿verdad? Como cabeza. Y obviamente está el sometimiento de la mujer cuando esa es la consecuencia de la caída, ¿verdad? Que es la parte negativa, no estoy diciendo que sea positivo. Ahora, también Pablo nos dice aquí en 1 Corintios capítulo 14, en el versículo 34, como también la ley lo dice. No solamente desde Génesis, sino que usted ve ese patrón de liderazgo, de autoridad siempre otorgado al hombre. En el oficio del templo, por lo menos, tenía usted que tenía la autoridad estaba dividida en tres oficios.
que eran los 3 oficios que se cumplieron con el Mesías, que era el oficio del sacerdocio, era encomendado a los levitas, varones. El oficio del rey era encomendado ¿a quién? A un varón. Y el oficio del profeta, que era ¿a quién? A un hombre también, ¿cierto? Entonces, rey, profeta y sacerdote. Y esos son los oficios, y por eso él está hablando acerca de la ley allí, ¿no? Claramente está mostrando que las posiciones de autoridad, aún en el Antiguo Testamento, fueron primordialmente dadas a los hombres. Ahora tenemos algunos casos en el Antiguo Testamento en donde habían algunas excepciones, pero la regla era esto, ¿no? Esto podría referirse también a las costumbres locales, ¿sí? A las costumbres locales. Culturalmente las mujeres griegas no estaban autorizadas a hablar en la arena pública. De hecho, era raro que la esposa de un hombre helenístico apareciera en público, y mucho menos que hablara. Y lo tenemos allí en el Areópago, en Hechos capítulo 17, cuando Pablo le habla a los epicúreos y a los estoicos, ¿verdad? Básicamente se ven allí que los que tomaban el lugar de hablar públicamente la oratoria eran los varones. O sea que eso va muy bien podría ser una de las referencias, ¿verdad? Una de las razones. Primera de Corintios 14, 35 dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces dice allí, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. ¿Sí? ¿Por qué será que Dios dice eso? Porque Dios quiere atribuir, con la autoridad del hombre viene la responsabilidad. ¿Sí? Y varones, eso es hasta el día de hoy. Lástima que hoy en día son las mujeres que saben más de la palabra de Dios que los varones. Son las mujeres las que atienden más a la palabra de Dios que los varones. ¿Sí? Pero el Señor lo ha puesto así porque nos gusta, a nosotros los varones nos gusta la posición de autoridad, pero no nos gusta ejercer la responsabilidad. ¿Sí? ¿Sí ven? Ahora, vemos aquí entonces que por último Pablo anima a las mujeres, si querían preguntar algo o tal vez incluso disputar algo que no estaban de acuerdo, que hablaran con sus maridos en casa. Eso era lo debido que tenían que hacer, ¿verdad? La mujer puede enseñar, hermanos, únicamente a otras mujeres en la congregación, pero no puede tomar posiciones de autoridad en la iglesia. ¿Sí? El ministerio de la mujer es bien indispensable en la iglesia local. Hay limitaciones para el anciano o para el pastor en poder comunicar ciertos asuntos. ¿Debido a qué? A la diferencia de sexo, ¿verdad? Que hay entre el hombre y la mujer. En donde la mujer debe ocupar esa posición únicamente entre las mujeres. Mire lo que dice Tito 2, del 3 al 5, por favor, hermano. Tito 2, del 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahí está clarito, ¿sí ve? La necesidad del ministerio de las mujeres para con otras mujeres, para que aprendan a amar a sus maridos y a criar sus hijos, ¿cierto? Hoy en día estamos perdiendo a los niños porque la mujer ha dejado esa labor, esa función del hogar, que es bien indispensable. El varón tiene que traer palabra, no me malinterprete, ¿verdad? Pero la mujer tiene una posición bien importante dentro del hogar. El hombre es el proveedor, la mujer es la que debe estar, ¿qué? La que debe estar enseñando, criando a los hijos, ¿sí? Y obviamente las que son más ancianas le pueden enseñar a las otras a cómo ser más reverentes en su porte. ¿Ustedes creen que había reverencia en el porte de las mujeres que estaban en Corinto, de la gran mayoría que estaban en la iglesia de Corinto? No creo, porque no se sujetaban a la autoridad. Lo que reflejaban en la iglesia era lo que vivían exactamente en sus casas. ¿Sí? Lo que pasa en casa se refleja en la iglesia. Acuérdense que primero Dios creó el matrimonio antes que la iglesia.
Entonces es bien importante eso. Esto lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto era lo que realmente se estaba manifestando en las casas. ¿Sí? Por eso Pablo los lleva a esa responsabilidad. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Quizás algunas de ellas, su marido no estaba en nada, hermano, en cuanto a la palabra de Dios. Y eran tentadas ¿a qué? A tratar de conseguir información allá en la iglesia, hermano, cuando se congregaban. ¿Sí? Tremendo. Ahora, vemos aquí entonces que Pablo, por último, animó a las mujeres, si querían preguntar algo o tal vez incluso disputar, que lo hicieran en casa. Miremos otro versículo bien importante, por favor, porque es importante que nosotros sepamos que no hay pastoras en el día de hoy, ¿sí? Ahora, sí habían pastoras en el Antiguo Testamento, pero de ovejas. ¿Así? Vamos a mirar en el Nuevo Testamento, hermanos, lo que dice la 1 Timoteo 3, del 2 al 7, por favor. 1 Timoteo 3, del 2 al 7. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ok, muy bien. Entonces vemos claramente la función del hombre, ¿verdad? Del anciano, del que es pastor, ¿sí? Es el marido de una sola mujer, marido, masculino, claramente. Ahora, es también, podemos ver otra referencia que podemos ver nosotros. ¿Dónde está el cursor? Ok, aquí está. Otra referencia que podemos ver. Si me permite ver esto. Ok. En Tito, por favor. Creo que es Tito. Sí. Tito 1, del 7 al 9, por favor. Es otra referencia acerca del pastor. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahí está claro, ¿no? ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque en la iglesia de Corinto parece que era una iglesia sin ancianos y sin pastores. Parece, ¿no? Quizás lo habían, ¿verdad? Pero no se oye mucho, ¿verdad? Es bien tremendo que usted puede ver eso dentro del contexto. Ahora, es verdad que la iglesia no tenía más de 5 o 6 años, ¿verdad? Cuando llegó Pablo, ¿verdad? Usted va a Hechos capítulo 18 y nos dice la palabra de Dios cómo fue fundada la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y nos muestra claramente que como Pablo, él estuvo 1 año y medio entrenándolos allí. Y después el ministerio lo tomó ¿quién? Apolos. Y así sucesivamente algunos otros, porque también nos habla de Cefas, ¿verdad? Por lo tanto, cuando llegó Pablo, esto es lo que encontró en la iglesia de Corinto. Lástima, hoy en día también vemos muchas iglesias sin pastor, ¿sí? Hay pocas personas, que hay menos pastores que iglesias. Hay veces ocurre así en Estados Unidos, hay muchas iglesias sin pastor, hermano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A veces consigue un neófito, una persona que todavía no tiene ningún entrenamiento como pastor, y entonces hay gran calamidad allí, ¿no? 1 Corintios 14, 36 dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Comenzó Pablo a exhortarlo fuertemente haciendo preguntas. Para aquellos que desafiaran la autoridad de Pablo sobre el asunto de las lenguas, profecía o el papel de la mujer, Pablo diseñó un par de preguntas para silenciarlos. La primera pregunta fue, ¿procedió de ustedes la palabra de Dios? ¿Le llegó únicamente a ustedes? La respuesta fue un obvio no. La verdad no se originó con ellos. No se originó con ellos.
Los participantes deben de cuidarse, hermanos, los que están allí haciendo el don de profecía y también la interpretación de lengua, ¿cierto? Deben de cuidarse, la congregación, de las nuevas revelaciones que van más allá de la palabra de Dios. Como dice Isaías 8:20, dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La iglesia, hermano, tenía el Antiguo Testamento y tenía las tradiciones, sobre todo de las cartas de Pablo, ¿sí? En 2 Timoteo capítulo 2, ¿verdad? Por favor, lo puedes buscar allí. Como parámetro para juzgar o examinar diacrino todas las revelaciones, si eran de Dios o no. 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí está, dice, lo que has oído de mí, ahí está hablando de la tradición que tenía Pablo, la palabra que él estaba dando, ¿verdad? Ante muchos testigos, o sea que cuando Pablo hablaba, había muchos testigos, hermano. Pablo hacía las cosas correctas, ¿sí? Tenía autoridad para poder decirle y encomendarle a Pablo lo que era el evangelio y claramente el mensaje de Dios. Entonces ellos tenían las tradiciones de Pablo y tenían las tradiciones de los otros apóstoles, más tenía el Antiguo Testamento para verificar claramente si aquella profecía venía de Dios o no era de Dios. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque los corintios estaban siendo engañados por sus sentidos y emociones. Miremos lo que dice 2 de Corintios. Vamos a la 2 de Corintios, por favor, y veamos un poco el contexto. Ahora 2 de Corintios nos da una ampliación más de cómo estaban siendo engañados, ¿verdad? 2 de Corintios 11, y lo leemos del versículo 1 al 4. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y ¿Bien lo qué? Lo toleráis. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Aquí está mostrando muy claramente Pablo que lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto es que obviamente el fundamento ya no era Cristo. El fundamento que estaban poniendo ellos era ¿qué? El conocimiento humano. Tenían algunos de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefa y otros decían de orgulloso, legalistas, somos de Jesús. Había bastante judaizante también allí. Y habían personas que eran judíos que también se habían mudado desde Roma cuando un emperador los hizo que salieran. Y entonces ellos se habían ubicado allí en lo que era Corinto y Atenas, toda esa región. Acuérdense que Atenas estaba a 50 millas este, ¿verdad? Corinto estaba a 50 millas este de Atenas. O sea que tenían la influencia de la cultura griega, los estoicos y los epicúreos, más tenían también judaizantes y tenían personas que eran recién creyentes, pero que todavía están siendo influenciados por la ley, Entonces es importante que dice aquí, ojalá me toleráis un poco de locura, sí toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Hablando con Cristo, Él plantó la iglesia, Apolo regó, pero ahora ellos estaban, ¿qué? Estaban básicamente desposándose, ¿con quién? Con individuos, siguiendo a hombres, en lugar de seguir a Cristo. ¿Sí? ¿Y qué decía Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué soy yo? ¿No somos colaboradores de Dios? ¿Sí? Entonces eso es lo que estaba pasando. Cuando Pablo fundó la iglesia allí en Corinto, habían ya muchas sinagogas establecidas. Vamos un momentico, por favor, a Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Hechos 18. Interesante que primero viene Hechos 17. Pablo pasa por Atenas, ¿verdad? Habla con los estoicos y los epicúreos, les trae el evangelio de Dios y después, dice la palabra de Dios en versículo 18, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue ¿a dónde? A Corinto, 50 millas. Hechos 18, versículo 1.
Y halló, versículo 2, a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, está hablando allí Claudio, el emperador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, los espantó, y fue a ellos. Entonces ahí vemos a unos judíos, que era Priscila mujer con su Aquila, su marido, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga, o sea que ya habían sinagogas plantadas ahí, todos los días de reposo, y persuadían a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y obviamente, ¿se acuerdan que Pablo recogió una ofrenda para los judíos? ¿Por qué? Porque estaban siendo espantados, estaban sufriendo persecución. Dice, pero poniéndose y blasfemando, esto les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Pero vemos algunas conversiones, dice allí, versículo 7, de los judíos. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, lo cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal, nada menos y nada más, de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron y creían y eran bautizados. Así fue que Pablo fundó la iglesia, ¿en dónde? En Corinto. Tremendo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Vemos que Pablo salió de allí y dijo que seguía a los gentiles. Mi sangre ya no está sobre ellos, dijo él, ¿verdad? Y a partir de allí fue que entonces la iglesia de Corinto se formó. Y por esa razón, creo yo, que el Señor permitió que los corintios, los nuevos que iban convirtiéndose al Señor y eran salvos poniendo su fe en Jesucristo, recibían el don de lengua como señal de juicio a aquellos que judíos que no creyeron que Jesucristo es el Señor, no creyeron el mensaje de Pablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que la lengua era señal de juicio, claramente. Ahora, vamos nuevamente, por favor. Quiero que vamos nuevamente allí a Segunda de Corintios. Y me lee, por favor, hermano, Segunda de Corintios 2, del versículo 17, por favor. Perdón, Segunda de Corintios 11, Segunda de Corintios 2, 17. Ajá. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces ahí vemos que hay algunos que falsificaban la palabra de Dios, ¿verdad? Falsificaban el mensaje profético y se gloriaban en la carne, ¿cierto? Ahora miren, leamos el versículo capítulo 11, 2 Corintios capítulo 11, y vamos a leerlo, yo lo leo, versículo 13 al 15. Dice ahí 2 Corintios 11, del 13 al 15, dice, porque estos son falsos, ¿qué? Apóstoles. Falsos apóstoles. Dice, obreros fraudulentos. Vamos a ver a qué se refiere Pablo. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilla. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Se acuerda que algunos nombraban que sea Jesús anatema? ¿Sí ve? Dice, así que no extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo que nadie me tenga por loco. De otra manera, recibidme como a loco, pero que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Mira lo que dice el versículo 18. Puesto que muchos se glorían según la carne. Vamos a ver cómo algunos se gloriaban según la carne, que están infiltrados en la iglesia de Corinto. También yo me gloriaré, dice, porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza. Habían judaizantes ahí metidos, hermanos. Dice allí, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetada. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. Y mire que sabemos que eran judíos. Esas personas que estaban siendo como falsos apóstoles, tomando el lugar de Pablo. Dice allí,
¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas, esos engañadores? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. ¿Sí? Él se está comparando con ellos, mostrando que por causa del evangelio él estaba sufriendo persecución y sufrimiento. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, y así se va yendo, ¿no? Entonces, habían judaizantes allí, hermano. ¿Sí? Judaizantes. Habían falsos apóstoles quienes falsificaban el mensaje profético y se gloriaban en la carne. ¿Sí? Pero ¿qué dice Gálatas 1 del 8 al 9, por favor? Gálatas 1 del 8 al 9. Gálatas 1 del 8. Sí, Gálatas 1, 8 nomás. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema, ¿sí? A la iglesia de hoy el Señor le dice en 1 Timoteo 4:1 que hay doctrinas de demonios, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios, ¿sí? Entonces la primera pregunta, ¿procedió de usted la palabra de Dios? La respuesta fue un no, según Pablo, ¿verdad? Un no, ¿sí? Es claramente que Pablo estaba diciendo un no a eso, ¿no? La verdad no se originó con ellos, hermanos. ¿Se originó con quién? ¿Con quién se originó la verdad, hermanos? Con Dios, que dio el mensaje a través de Pablo. Fue Pablo el que plantó, hermanos. Ahora ellos estaban sujetando a otros que eran falsos maestros, ¿verdad? Falsos apóstoles. La palabra de Dios era la autoridad en este tema. Este fue un desafío a los arrogantes en la iglesia, que creían en su forma de hacer las cosas era la manera correcta. Primera de Corintios 14, 36b, nos dice la palabra de Dios allí. Dice así. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros? Solo a vosotros ha llegado, ¿verdad? Una de las señales de un profeta, hermano, era que se sujetaba o era obediente a la enseñanza apostólica. Aquí vemos muy claramente que había una gran usurpación de la autoridad. Y por eso había ese desorden, hermano. ¿Sí? ¿Qué es lo que causó cuando Eva y Adán cayeron en pecado? Dice la palabra de Dios, como lo leímos, que sus sentidos fueron extraviados de la verdad de Cristo, ¿verdad? De la verdad de Dios. Y cambiaron la verdad por la mentira. Pues bien, lo mismo estaba pasando en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Estaban usurpando los profetas, usurpando la autoridad apostólica. ¿Por qué les digo eso, hermanos? Bueno, veamos por qué Pablo lo dice. Vamos al capítulo 12, por favor. Capítulo 12, y voy a leerlo yo del versículo 28. Leamos el versículo 27. Pongan atención a esta parte. Dice allí, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, dice Pablo, y miembros cada uno en particular. ¿Sí? Y él está hablando de que todos deben de recibir honra, y ese es el contexto. Todo es un cuerpo, todas las partes son importantes. ¿Sí? Pero había algo que estaba pasando aquí. Estaban ignorando a las autoridades mayores. Y por eso Pablo les dice esto. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, que dice allí, subraye, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros. Eso eran los dones mejores que la iglesia debería de sujetarse, porque esos eran los dones que traían la edificación al cuerpo de Cristo. Pero eran los dones a los que menos están atendiendo su oído. Y todo empezó por usurpar la autoridad apostólica. Por eso Pablo defendía sus credenciales apostólicas cuando entró en la carta de los Corintios, cuando él se presenta como apóstol, ¿verdad?, de Jesucristo. ¿Sí? Por eso dice el versículo 31, procurad pues los dones mejores. ¿Sí? ¿Cuáles eran esos tres dones mejores? Era la doctrina de los apóstoles, ¿cierto?
porque primeramente apóstoles, luego los profetas, luego los terceros los maestros y luego, y luego lo otro era lo tercero. Entonces eran apóstoles, profetas y maestros, porque estos edificaban espiritualmente a la iglesia de Dios. Eran los tres oficios que debieran de buscar, ¿sí? De sujetarse a ellos. Pero si no se sujetaban al principal, hermano, que eran los apóstoles. ¿Por qué le digo que es el principal? Y aún para el día de hoy, hermanos, debemos de sujetarnos a las cartas apostólicas. Miren lo que dice, por favor, Efesios 2, del 20 al 22, por favor. ¿Lo lees? Efesios 2, del 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahí está, hermanos. Miremos los verbos. Es importante mirar los verbos para entender el contenido. ¿Sí? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, y luego colocan los profetas. ¿Sí? Nosotros, claro, el apóstol está escribiendo, cuando escribió a Efesios, todavía tenían el don de profecía, dice profetas. Nosotros ahora nos tenemos que sujetar a la doctrina que ya está escrita. ¿De quién? De los apóstoles, y la doctrina que ya está escrita aquí de los profetas, ¿verdad? A las profecías. Pero ellos tenían que sujetarse a la persona porque estaban vivos ahí, hermano. Lo que estaban diciendo. Y eso no es lo que estaba haciendo la iglesia de Corinto. ¿Sí? ¿Cómo podemos aplicar eso hoy, hermano? Dice la palabra de Dios que los dones mejores eran ¿qué? Apóstoles primeramente. Segundo, ¿qué? Profetas. Y tercero, maestros. Iglesia, ¿se está sujetando usted a los maestros o pastores? Y pastores. ¿Se está sujetando usted a la autoridad de ellos? ¿Sí? Es indispensable eso, hermano. Obviamente, siempre y cuando están haciendo todo bíblicamente, ¿verdad? Si hay algo que no está haciendo bíblicamente, pues usted hable personalmente con él uno a uno y así, ¿no? Pero hágase todo en orden, ¿verdad? Entonces vemos muy bien lo que estaba pasando. Pregunta, iglesia, ¿se estaba edificando la iglesia en Corintio? No. ¿Por qué no estaba sujetando al fundamento de los apóstoles? ¿Por qué les digo eso? Mire el versículo 30 de 1 Corintios 12. Por eso les dice a ellos, después de darle el orden, dice allí que algunos puso primeramente apóstoles, a otros profetas, versículo 28 de 1 Corintios 12, ¿cierto? Y luego dice allí, algunos puso primeramente apóstoles, a otros profetas, a los terceros maestros, y luego a los que hacen milagros y así, ¿no? Pero luego llega el 29 y le dice, son todos apóstoles. ¿Sí ve? Habían llegado falsos apóstoles, como lo leímos en 2 Corintios, judaizantes. Convencían a la gente diciendo, oh, nosotros somos hebreos. Sí, quizás eran hebreos, hermano. Sí. Quizás algunos de ellos eran creyentes, pero querían tomarse, ¿qué? La autoridad de apóstol, diciendo, mira, yo soy hebreo, tengo todo el pedigrí, tratando de judaizar ahí. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. Y comienza entonces, pero primero comienza a decir, son todos apóstoles. Sí. Bien interesante ver ese punto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En Efesios 2:20, si no hay edificación, por lo tanto, si no hay edificación, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, ¿qué pasa? Dice, no hay morada de Dios en el Espíritu en aquella congregación. No hay morada de Dios en el Espíritu en aquella congregación. Sí. Está como la iglesia esta, ¿no? Que está tocando el Señor afuera. Quiere tener comunión. Pero él está afuera y la iglesia haciendo un poco de circo ahí, ¿no? Circo, ¿verdad? Estaba en funcionamiento, pero no era el Espíritu de Dios el que estaba controlando el asunto ahí. ¿Sí ve? ¿Cuántas iglesias a nosotros nos puede ocurrir en nuestra iglesia local lo mismo, hermanos? ¿Sí? No ser regulados por el fruto del Espíritu Santo, que es el amor. ¿Sí? Entonces la segunda pregunta fue, ¿son ustedes los únicos que han recibido la palabra de Dios? Una vez más le respondió a esto y fue, en absoluto no. No eran más que una congregación entre muchas. ¿Sí? Ellos pensaban que eran la exclusiva. Miren cómo se está moviendo el Señor aquí. Eso y todo el mundo. Imagínense ese circo. Llegaban indoctos. Los indoctos eran personas, hermanos, que eran creyentes, pero que todavía no entendían mucho las cosas espirituales y no tenían el don de lenguas.
Entonces se asustaban, eran tropiezo para los recién creyentes, como también para los inconversos, que llaman los incrédulos. ¿Sí? No pensarán que están locos cuando hablan. Llega un indocto, un recién creyente, que no tiene el don de interpretación, no creerán que están locos. ¿Sí? Y si llega un incrédulo, ¿verdad? Ahora, si llega un incrédulo, obviamente si es judío, es señal de juicio, ¿verdad? Mire cómo es la cosa, hermanos. ¿Sí? Por eso decía el apóstol, y obviamente la lengua no servía para que la persona en ese momento, acuérdate que era una señal para los incrédulos, pero señal de juicio. En cambio la profecía pues, traía convicción a la persona, al incrédulo, ¿cierto? Y al creyente porque alimentaba y edificaba. Por eso añoren los dones mejores. Apóstoles, profetas y maestros son dones de enseñanza de por sí, por decirlo, hermano. ¿Sí? Pablo los trajo de vuelta a la verdad a los que se consideraban a sí mismos como profetas en la iglesia de Corinto. Leamos 37-38, por favor. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Con orden, sí. Claro, Pablo obviamente le está diciendo allá, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Sí. Qué paciencia la de Pablo, ¿verdad? Paciencia, una paciencia la tremenda tenía él. Pablo estaba seguro de que si alguien era un verdadero profeta o verdaderamente espiritual, aprobaría su enseñanza. Aprobaría su autoridad sobre ellos. Él fue el que plantó allí y los profetas fueron primero dados. Acordémonos, hermanos, no confundamos los profetas del Antiguo Testamento con los profetas del Nuevo, de la iglesia, la dispensación de la iglesia. ¿Sí? El último profeta fue Juan el Bautista. El Señor, aún antes de Pentecostés, ya tenía los 12 apóstoles. Los oficios de apóstol los tenía puestos allí antes de que viniera el día de Pentecostés. Con el día de Pentecostés, ahí sí vinieron entonces algunos a ser profetas, a otros evangelistas y así. Pero el Señor tiene un orden. Amén. Tiene un orden. Primera de Corintios 14:13a. Y nos dice allí, si alguno se cree profeta o espiritual, ¿no? Pablo invitó a la congregación a hacer, ¿qué? Algunas pruebas de los espíritus. Ya la congregación tenía que discernir muy bien, a probar los espíritus. Primera de Juan 4:1, por favor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Muchos falsos qué? Han salido por el mundo. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad. Esa palabra probad viene del griego dokimazo. Aprobar, analizar con escrutinio los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermano, es necesario que analicemos eso, ¿verdad? Es importante analizar con escrutinio. Sí. En la iglesia local podemos tener nosotros personas que están enseñando cosas que no son bíblicas, dejando el evangelio, la cruz a un lado, hermanos. ¿Sí? Y la congregación diciendo amén. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. Claro que debemos de exhortar y usar los medios. Si usted es un miembro o algo, tiene que hacer las cosas bíblicamente como es, ¿verdad? No levantarse y hacer un escándalo, no. O echar chismes, sino vaya directamente a la persona y dígale, oye, pues, mírame bien, no entiendo muy bien, no veo el evangelio en lo que predicaste, no quiero ser ofensivo, simplemente quiero que, es necesario que siempre levantemos la cruz, lo que Cristo hizo por nosotros, tanto para la justificación, santificación como glorificación, hermano. Es el centro de nuestra vida, ¿no? En amor, ¿verdad? Ya si no te escucha, entonces ya va a ser procedimiento, ¿verdad? Que dice la Biblia. Pero hermanos, yo me quedo aterrado aún en los Estados Unidos. Congregaciones, hermanos, y la gente común y corriente, hermano. Le dicen amén a cualquiera, ¿verdad?
Si llega alguien, a mí me pasó que estaba empezando a pastorear una iglesia y supuestamente ya 17 años y de sana doctrina, supuestamente, ¿verdad? Me contaban los hermanos que antes de que saliera el pastor previo, ellos invitaron a un pastor y no sabían muy bien si ese pastor era realmente de buena doctrina, ¿verdad? Y llegó, hermano, y los colocó a todos a danzar, hermano. A quitarse los zapatos y a caminar y alrededor y todos haciéndolo, hermano. Ahí usted muestra la inmadurez, hermano, increíble, ¿verdad? ¿Cómo estás en la palabra de Dios, hermano? ¿Cómo estamos nosotros en la palabra de Dios? Varones, ¿sí? 1 Corintios 14, 29, por favor, ¿lo lees? Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Pablo quiere orden en la congregación, hermano, ¿sí? Hablen 2 o 3 y juzguen, ¿verdad? ¿Estamos analizando verdaderamente lo que está diciendo el pastor o estamos así, hermano? ¡Amén! Y la Biblia cerrada, ¡amén! Le estamos dando todo el crédito al que está hablando, ¿verdad? Aún a mí, hermano, es necesario que ustedes tengan la Biblia abierta, estén sus oídos atentos, hermano, si quieren ser edificados por el Señor. ¿Sí? Yo también me puedo equivocar. 1 Corintios 14, 37b, Pablo puso en su lugar a los que se consideraban profetas y a los que afirmaron tener dones espirituales especiales relacionados con la profecía, para confirmar que lo que estaba escribiendo era de hecho la norma de Cristo. Esa era la norma de Cristo, ese era el orden de Cristo. Primeramente apóstoles, segundo profetas, tercero maestros y así sucesivamente, ¿no? Esos eran los dones más, los mejores dones. 14:38, por favor, hermano. Mas el que ignora, ignore. Por otro lado, Pablo declaró que si no estaban de acuerdo o no validaban sus afirmaciones, entonces no deberían ser reconocidos tampoco. ¿Sí? Primera de Corintios 14, del 39 al 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Pablo emitió una advertencia final para mantener el orden en la iglesia. 1 Corintios 14, 39, Pablo les animó a ser celosos por el don de la profecía. Anhelar celosamente, ardientemente la profecía. Dios hablando a la humanidad. ¿Sí? El de lengua era el hombre hablando a Dios. Cuando había interpretación, solamente la persona podía saber qué es lo que él estaba orando a Dios. ¿Sí? O cómo él estaba glorificando a Dios. Pero era un mensaje que salía del Espíritu hacia Dios. En cambio, el que profetizaba era de Dios hacia el hombre. Por eso tenían que atender más a eso, ¿verdad? A la profecía. Pablo les animó a ser celosos por el don de la profecía, Dios hablando a la humanidad. Los corintios debían ser celosos de tener a Dios hablando su palabra a ellos y luego a través de ellos por medio del don de la profecía. Esta era la naturaleza del don de la profecía en ese tiempo, ya que todavía no tenían el Nuevo Testamento completo para estudiar. Incluso hoy en día también debemos estar celosos de escuchar a Dios a través de su palabra. Pastores y maestros deberían estudiar cuidadosamente y enseñar la palabra de Dios revelada a sus congregaciones. ¿Sí? Debemos de presentarnos como obreros aprobados delante de Dios, que manejamos bien la palabra de Dios, sabiéndola dividir bien, contextos, ¿cierto? Ahora que tenemos las concordancias, qué maravilla las concordancias, además, porque podemos irse a los idiomas originales. Aún si usted no tiene la oportunidad de estudiar los idiomas originales, ya lo tiene ahí en el griego, ya tiene la Strong Concordance, tiene usted electrónico ahora. Hermano, no hay excusa. ¿Sí? Tenemos en nuestra mano la palabra de Dios. Como dice Pablo, dice la palabra de Dios que debemos de estar listos para dar respuesta a todos aquellos quienes hacen preguntas acerca de qué, de nuestra fe, ¿verdad? Debemos de tener respuestas listas para aquellos quienes hacen preguntas acerca de nuestra fe, ¿cierto? ¿Está usted listo para responderles? Importante, ¿no?
Muchos creyentes tienen objeciones, apologética, ¿no? A estudiar la apologética, cómo defender la fe cristiana. Muchas veces la gente levanta obstáculos, ¿cómo se llama eso? Levanta objeciones hacia el cristianismo. Y nosotros tenemos que estar entrenados, manejar bien la palabra de Dios para poder responderle a aquellas personas, ¿verdad? Que esos obstáculos caigan y podamos ya llevar el evangelio de Cristo y la persona entonces puede poner su fe en Jesucristo. Va a tener por lo menos la decisión de poder poder poner su fe en Jesucristo, en lo que Cristo hizo en la cruz por ellos. Pablo les advirtió en contra de prohibir el hablar en lenguas, el hombre hablando a Dios, ¿sí? El hecho de que quizás una persona no tuviera interpretación de su propia lengua, había unos que lo estaban callando, eso es lo que está asumiendo el texto, ¿verdad? No, quédate callado, ¿verdad? Como habían otros que estaban hablando y interpretaban y no lo hacían en orden, ¿verdad? O tenían otro que estaba interpretando y eso lo hacían a la vez mientras el otro estaba profetizando. Eso era un circo, ¿verdad? Pablo les advirtió entonces en contra de prohibir de hablar en lenguas, el hombre hablando a Dios. Dado que el don de lenguas aún era vigente en aquel tiempo, 1 Corintios 13:8, Pablo no quería que lo rechazaran por completo. Él quería que ellos practicaran el don de lenguas en la forma que les había instruido a través de su carta, ¿sí? Había un orden, lo estudiamos ese orden. En el capítulo 12 hasta el 14 lo vimos el orden. Pablo quería que ellos permitieran que Dios usara el don de lenguas de manera apropiada y en el tiempo apropiado. En el tiempo apropiado. Levante la mano, ¿cuántos han sido edificados cuando escuchan orar a otro? ¿Sí? Sí, pasa, hermano. ¿Verdad? Esa es la manera como el don de lenguas de alguna manera ayudaba a la congregación, ¿verdad? Animaba, ¿no? Nunca va a edificar como la profecía lo hace, ¿verdad? O como la enseñanza de la palabra de Dios lo hace. Pablo quería que ellos permitieran entonces el uso apropiado de las lenguas. 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente con orden y con orden. Pablo terminó la discusión con una exhortación sobre sus reuniones, Pablo ordenó que hicieran todas las cosas apropiadamente y de una manera decente o adecuada. Pablo añadió que debían hacer las cosas de una manera ordenada, siendo organizados, sistemáticos y lógicos. ¿Cómo está tu iglesia local administrando los dones del Espíritu? Lo que tenemos ahora, ¿no? No ya los que pasaron, que eran temporales y que eran de señal, ¿verdad? ¿Cómo estamos empleando los dones del Espíritu? ¿Sí? ¿Se han identificado claramente los dones del Espíritu en la congregación? ¿Se están administrando adecuadamente? ¿Cómo está la sujeción a la autoridad en la iglesia? ¿Cómo está la sujeción de la autoridad en casa? Como nos comportemos en casa, nos vamos a comportar en la iglesia, ¿no? La prioridad de la palabra de Dios, la profecía la tenemos escrita, estamos acudiendo a la palabra de Dios, estamos verificando que cuando el pastor está predicando es así, como los de Berea que miraban la palabra de Dios y confirmaban que lo que decía el apóstol era cierto. Confirmaban la palabra de un apóstol, ¿puede imaginar? ¿Sí? Pablo dice, ante muchos testigos, le dijo a Timoteo. O sea, que tenía testigos ahí y todo eso, no hay nada que esconder y todo. Nosotros también nos podemos equivocar. Su pastor también se puede equivocar. ¿Sí? Vamos a orar entonces, hermanos. ¿Qué tal el rol de la mujer? Mujeres, nos estamos sujetando en el amor del Señor a las autoridades en la iglesia, a sus maridos en casa, ¿verdad? Maridos, estamos trayendo la palabra, podemos edificar a nuestras esposas. Cuando hacen preguntas, podemos responderles a ellas. No estoy diciendo que pueda responder todas, pero que pueda responder algunas, hermano. ¿Sí? ¿O es usted el que le pregunta a su mujer, hermano? Por eso Pablo les dijo, hermanos, que hagan preguntas a sus esposos en casa. Pablo sabe muy bien por qué dijo eso, hermano. Él sabía que el problema venía del hogar.
Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es la que nos edifica, nos ayuda a entender, Padre. Gracias por esa exhortación que tú nos estás dando a través de este libro de Corintios, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos acerca de la autoridad, Señor. Ayúdanos a respetar las autoridades en la iglesia, Señor. Ayúdanos a hacer todo en orden. Ayuda a que nuestros hogares estén bien organizados, Señor. Ayúdanos a nosotros como esposos, Señor, a estar edificados en la palabra de Dios, Señor. Que podamos traer palabra no solamente a nuestras esposas, sino también a nuestros hijos, Señor. ¿Cuántos hogares, Señor, tienen niños, hijos que una vez crecen y de 18 años y se quieren ir de casa, Señor? Porque nunca vieron realmente, la palabra nunca la pudieron confirmar por medio del amor en sus padres, Señor. Veían la palabra de Dios como una obligación, pero no veían el entusiasmo de su papá por buscar las cosas de Dios. Padre, también te pedimos por las madres, Señor. La importancia del ministerio de la mujer, tanto en la iglesia, Señor. Sí que veo pocas mujeres, Señor. Hoy en día muchas mujeres quieren ser pastoras cuando no está en la Biblia, Señor. Y sí que tienen el don de enseñanza, así como los corintios tenían dones, pero uno los puede usar en la carne, Señor, conforme a la carne. Padre, yo te pido de que aquellas mujeres que tienen ese don de enseñanza, Señor, que lo utilicen en otras mujeres, Señor. Que no se enorgullezcan con algo que no es de ella, fue un regalo de Dios ese don. Que sea en el amor de Dios que todo se gobierne en nuestras iglesias locales, Señor. Gracias por tu poderosa palabra en Cristo Jesús. Amén.